Siempre creí que ver a un hijo formar su familia era el mayor premio para una madre. Pensaba que ese sería mi momento de descanso, de sentirme orgullosa, acompañada, útil. Imaginaba domingos con risas, con el aroma de comida casera y mi nieto corriendo entre mis brazos. Pero nunca imaginé que un día mi propio hijo me gritaría: «No toques la nevera, la comida es para mi esposa». Y esa frase se me clavó en el alma como un cuchillo helado. En un segundo, comprendí que ya no tenía un lugar en su mesa, ni en su vida. Y si crees que esta historia termina en dolor, estás muy equivocado. Porque esa noche, todo cambió. Y lo que hice después, nadie, ni siquiera mi hijo, podrá olvidarlo jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va a dar un giro completo. Lo que comenzó con una humillación, terminó siendo una lección que aún retumba en cada rincón de mi corazón. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios: ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y si alguna vez una traición te hizo despertar, suscríbete, porque esta historia te va a doler y te va a inspirar. Mi nombre es Mercedes Rivas González, tengo 74 años, y fui costurera durante más de 5 décadas. Vendí mi casa en Granada para ayudar a mi hijo Alejandro a construir la suya en Madrid. Lo hice con amor, creyendo que ese sacrificio me acercaría a él. Pero esa tarde, frente a una nevera, descubrí que había comprado mi propio desprecio. Y esa fue la última vez que permití que alguien me tratara como si no valiera nada. Nunca olvidaré el sonido del plato al chocar con la encimera de mármol. Era una tarde tibia, la luz entraba por los ventanales del salón y yo buscaba algo sencillo para comer, solo un pedazo de tortilla que había sobrado del almuerzo. La nevera Smeg brillaba como un espejo, fría y perfecta, tan distinta a mí. Cuando la abrí, sentí el aire helado en la cara, ese mismo aire que después me atravesaría el alma con una frase que cambiaría todo. Alejandro apareció de pronto, todavía con la camisa de lino arremangada y la corbata deshecha. Tenía el gesto de quien se siente dueño de todo. Me miró sin ternura, sin el menor rastro del niño que un día besaba mis manos. «Mamá, no toques la nevera. La comida es para mi esposa». Las palabras rebotaron contra las paredes blancas como un eco violento. No pude responder. Solo bajé la mirada y cerré la puerta del refrigerador con cuidado, temiendo que hasta el ruido lo molestara. Patricia estaba detrás de él, apoyada en la isla de granito, vestida con una blusa de seda y una sonrisa superior. Sostenía una copa de vino blanco y movía el líquido con un gesto aburrido. «Que tome galletas, si tiene hambre, las del niño». Aquella frase, dicha con suavidad, me quemó más que el grito de Alejandro. Olía a su perfume caro, a esa mezcla de jazmín y poder que siempre me hacía sentir fuera de lugar. Caminé hasta el lavadero con el corazón apretado. Allí todo era distinto: la luz amarilla, el olor a detergente, el silencio que parecía tragarse mis pasos. En un rincón guardaba un pedazo de pan duro envuelto en papel. Lo comí despacio, oyendo a lo lejos las risas del comedor, el tintineo de las copas de cristal y la música suave que salía del sistema de sonido. Cada bocado me recordaba que había pasado de ser la dueña del fuego a convertirme en sombra. Aquella noche me acosté sin apagar la lámpara. Miré el techo y pensé en la casa que vendí en Granada para ayudar a mi hijo con la hipoteca de este apartamento elegante. Recordé el jardín pequeño, las macetas de romero y el olor del café por las mañanas. Todo lo cambié por un cuarto diminuto con una cama de hierro y una ventana que daba al muro. No era tristeza lo que sentía, era incredulidad, cómo un gesto de amor puede transformarse en condena. Al amanecer, encontré una nota pegada en la puerta. «Hoy vienen mis suegros. Por favor, no salgas de tu habitación, queremos que todo sea impecable». Leí esas palabras sin sorpresa, como quien vuelve a leer una sentencia conocida. El papel estaba perfumado, como si hasta el desprecio tuviera aroma. Lo dejé sobre la mesita junto al reloj que ya no usaba. Afuera escuché la aspiradora, las órdenes suaves de Patricia, la vida que seguía sin mí. Cuando la casa quedó vacía, me atreví a salir. Recorrí el pasillo alfombrado, toqué con la punta de los dedos las cortinas de lino y el marco dorado de un cuadro nuevo. Todo respiraba lujo y frialdad. Fui hasta la biblioteca, donde guardaban los documentos. Busqué con cuidado entre carpetas y sobres. Al fin encontré la escritura de la casa.
La leí línea por línea, hasta que el aire se me detuvo. Solo estaban los nombres de Alejandro y Patricia. Mi contribución, mis transferencias, mi sacrificio entero, borrados. Me senté en el suelo de madera, sentí la frialdad subir por mis piernas. No lloré. A cierta edad las lágrimas se vuelven inútiles. Cerré los ojos y vi mi vida comprimida en ese instante. Las horas de costura, las noches sin sueño, los consejos que no sirvieron de nada. Pensé en cuánto cuesta criar un hijo sin perder la dignidad, y en cómo duele darse cuenta de que él ya no recuerda quién fue su madre antes del lujo. Volví a mi habitación y me miré en el espejo. La mujer del reflejo tenía la piel cansada, pero en los ojos brillaba algo nuevo. Era una especie de fuego diminuto, una chispa que no sabía que seguía viva. Me senté en la cama, respiré hondo y comprendí que algo debía cambiar. No podía seguir siendo invitada en la casa que ayudé a construir. Esa noche, en silencio, hice una promesa que no volvería a romper. Nunca más pediría permiso para existir. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el sueño me llegó sin miedo. No sabía qué haría ni cómo lo haría, pero dentro de mí algo había despertado. No era rencor, era el principio de una decisión. Esa mañana la casa olía a café recién hecho y a flores cortadas. Patricia había mandado traer un arreglo enorme de orquídeas blancas que llenaba el salón con ese aire de revista que tanto le gustaba. Caminé despacio por el pasillo, con cuidado de no dejar huellas en el suelo encerado. Las risas llegaban desde el comedor, ligeras, falsas, como el cristal de las copas que tintineaban sobre la mesa. Yo las escuchaba desde lejos, parada frente a la puerta, sin atreverme a entrar. El apartamento era una obra de lujo, cortinas de lino italiano, lámparas de araña, un sofá de cuero beige que olía a nuevo. Todo relucía. Yo solo era un reflejo más entre los objetos. Vi a Alejandro reír con los invitados, gesticulando con ese orgullo que antes reservaba para mí. Me sentí borrada, como si nunca hubiera sido parte de su historia. La música suave del piano llenaba el aire, y por un instante quise pensar que él aún me reconocería entre la multitud, pero no levantó la vista. Decidí refugiarme en la cocina. En la encimera quedaban restos de un banquete, bandejas de sushi, quesos franceses, copas de champán medio vacías. Todo parecía preparado para una foto. Yo recogí los platos con las manos aún temblorosas, evitando que el cristal sonara. Patricia entró detrás de mí y me miró con desdén. «No limpies tanto, mamá, tenemos servicio para eso». Me lo dijo mientras revisaba su bolso de diseñador, tan tranquila, como si las palabras no dolieran. Tragué saliva y seguí recogiendo. Había aprendido que discutir solo servía para quedar peor. Escuché cómo Patricia llamaba por teléfono a la agencia de viajes, hablando de un fin de semana en un hotel boutique frente al mar. Su voz era melosa, casi infantil, esa voz que usaba con Alejandro cuando quería algo. Pensé en cómo la riqueza puede cambiar la forma en que la gente mira, cómo la abundancia puede volver invisible a quien la hizo posible. Cuando los invitados se fueron, caminé hacia la terraza. Desde allí se veía el Parque del Retiro, los árboles dorados por el sol de otoño y los coches brillando bajo la luz. Tenía el paisaje perfecto frente a mí, pero dentro sentía un hueco. Recordé los días en que comíamos en una mesa pequeña, sin mantel, y la risa de Alejandro bastaba para llenar el aire. Ahora, entre tanto lujo, no quedaba ni el eco de aquella felicidad sencilla. Me quedé un rato mirando el horizonte. Escuché los pasos de mi hijo acercándose. Traía una copa en la mano y la sonrisa de quien ha bebido demasiado. «Mamá, quédate en tu habitación cuando tengamos visitas, ¿sí? No encajas con este ambiente». La palabra ambiente me atravesó como una espina. Quise responderle, decirle que ese ambiente existía gracias a mis años de trabajo, pero la voz se me quebró. Solo asentí, sabiendo que si hablaba, lloraría. Esa noche, mientras ellos cenaban en un restaurante elegante del centro, revisé la bandeja de correspondencia. Había facturas, extractos bancarios, recibos de tiendas de lujo. Entre los papeles, uno llamó mi atención: un pago de 8.000 euros en una joyería del barrio Salamanca. Lo tomé entre los dedos, sintiendo el peso de la cifra. Estaba cargado a la cuenta conjunta, la misma que abrimos años atrás para pagar la hipoteca. Volví a mi cuarto con el recibo escondido entre las manos.
Encendí la lámpara y me quedé mirando el papel. No era la cantidad lo que dolía, era la certeza de que yo seguía sosteniendo una vida que ya no me pertenecía. Patricia lucía diamantes que tal vez salieron de mis ahorros, y yo me conformaba con el brillo tenue del foco del techo. Me pregunté cuándo fue que dejé de defender lo mío, en qué momento acepté convertirme en silencio. Afuera se escuchaba el sonido de un auto caro llegando. Cerré los ojos e imaginé sus rostros al bajarse, riendo, tomados de la mano, hablando de viajes, de cenas, de cosas que ya no entendía. Mi corazón latía lento, pero con una firmeza nueva. La herida seguía abierta, sí, pero dentro de ese dolor algo estaba germinando. Una fuerza silenciosa, casi imperceptible, que me empujaba a no resignarme. Apagué la lámpara y me quedé a oscuras. En el silencio, podía oír el rumor de mis pensamientos ordenándose, el inicio de algo que todavía no tenía nombre. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el miedo se estaba cansando de vivir en mí. Tal vez el siguiente paso sería pequeño, pero sería mío. Y eso, después de tanto olvido, ya era una forma de esperanza. La mañana en que Mateo me llamó vieja, algo dentro de mí se quebró sin hacer ruido. Yo estaba preparando su jugo de naranja, como todos los días, mientras el sol entraba por la ventana y el olor del pan tostado llenaba la cocina. Tenía puesta mi bata de flores, esa que usaba desde Granada, y canturreaba bajito una copla antigua. Él me miró desde su silla alta con esos ojos idénticos a los de su padre, pero en ellos no había ternura. Había distancia. «No quiero que me toque», dijo en voz alta, y la cuchara se me resbaló de la mano. Patricia entró al instante, impecable como siempre, con su bata de seda color marfil y el cabello recogido. Me lanzó una mirada rápida, una que mezclaba condescendencia y fastidio. «Mateo, cariño, no le digas vieja a la abuela, aunque tengas razón». Rió suavemente, como si fuera una broma sin importancia, pero sus palabras me atravesaron. Yo quise decir algo, abrazar al niño, recordarle que fui yo quien lo sostuvo la primera noche que nació, pero mis brazos se quedaron inmóviles, suspendidos en el aire. El desayuno continuó como si nada. Patricia habló de una reserva en un spa de lujo que habían hecho para el fin de semana. Alejandro llegó con el teléfono en la mano, revisando un correo del banco. Todo en ellos era brillo, movimiento, elegancia, y yo, un mueble más. Intenté alcanzar el vaso de Mateo para limpiarle la boca, pero él apartó la cara. «No, abuela, tú hueles raro». No supe si reír o llorar. Olía a jabón común, al de siempre, pero en esa casa el olor también era una forma de frontera. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Caminé por el pasillo mirando las fotos familiares. En ninguna estaba yo. Patricia había reemplazado todas las que me mostraban sonriendo con mi hijo o cargando al niño. Ahora solo había retratos perfectos, vacaciones en un hotel boutique, cenas en restaurantes caros, brindis en terrazas con vista al mar. Me pregunté si algún día alguien volvería a recordar que yo existía antes de esa vida de cristal. Regresé a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba mis cosas. Allí estaban los dibujos que Mateo me hacía cuando era pequeño, casas torcidas, soles con cara y una figura de mujer con el cabello gris. «Mi abuela», decía en letras torpes. Toqué el papel con cuidado, sintiendo la textura seca bajo los dedos. Me dolía saber que ese cariño se había borrado tan fácil, como una mancha de lápiz con la goma equivocada. Cerré el cajón y me quedé quieta, oyendo el tic-tac del reloj. Por la tarde, mientras limpiaba la sala, escuché la voz de Patricia hablando por teléfono. No quise escuchar, pero las palabras entraron igual, como cuchillos pequeños. «Sí, mamá, la vieja está cada día peor. Alejandro dice que pronto la llevaremos a una residencia, algo bonito, con jardín, para que no se queje». Sentí que el aire se me cortaba. Me apoyé en la pared y esperé a que el mareo pasara. Quise entrar y gritar, pero algo me detuvo. No era miedo, era dignidad. Esa dignidad que se defiende en silencio cuando todo lo demás se ha perdido. Esa noche, mientras el agua del grifo corría, me miré en el espejo del baño. Las arrugas parecían más profundas, la piel más pálida, pero mis ojos seguían siendo los mismos. Pensé en todas las veces que lavé sus platos, planché sus camisas, cuidé al niño cuando Patricia salía con sus amigas.
Todo eso se había convertido en invisible. ¿Qué valor tiene el amor cuando nadie lo reconoce? ¿En qué momento una madre se vuelve carga, una abuela se vuelve estorbo? Me serví un vaso de agua y regresé a mi cuarto. Encendí la pequeña lámpara, la única que me hacía compañía. Afuera llovía, y el golpeteo de las gotas sobre el vidrio sonaba como una canción triste. Recordé los días de mi juventud, cuando soñaba con envejecer rodeada de familia. Y ahora estaba aquí, escondida detrás de una puerta, escuchando cómo decidían mi destino sin mí. El lujo de esta casa era una prisión elegante. Me acosté sin ganas de dormir. Cerré los ojos y vi el rostro de Mateo cuando era un bebé, dormido sobre mi pecho. Esa imagen me dio un poco de paz. Me prometí que no permitiría que nadie me borrara por completo. Tal vez no podía recuperar el cariño de mi nieto, pero sí podía rescatar mi voz. A veces, la fuerza empieza en el mismo lugar donde nos rompimos. Cuando el amanecer pintó de dorado las cortinas, sentí que algo había cambiado en mí. No era valentía, era un despertar. Por primera vez en mucho tiempo, supe que no iba a quedarme esperando. Había llegado el momento de abrir el cofre que guardaba en el fondo del armario, ese que no tocaba desde Granada. Tal vez ahí estaba la respuesta que necesitaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Patricia diciendo la palabra residencia como si hablara de un viaje, no de mi destierro. En la oscuridad, el ruido del reloj se volvió insoportable, marcando el tiempo que me quedaba en esa casa que ya no era mía. Me levanté, prendí la lámpara y miré a mi alrededor. En el rincón, cubierto con una manta vieja, estaba el cofre que traje desde Granada. No lo abría desde hacía años. Siempre me prometía hacerlo mañana, pero ese mañana nunca llegaba. El cofre era de madera oscura, con las esquinas gastadas y un candado que ya no cerraba bien. Lo arrastré hacia la cama y me senté frente a él. El simple hecho de tocarlo me llenó de recuerdos. El olor a cera, a ropa guardada, a pasado. Mis manos temblaban. Tal vez no por el miedo, sino por la sensación de estar a punto de mirarme en un espejo del que había huido demasiado tiempo. Respiré hondo y levanté la tapa. Adentro encontré lo que quedaba de mi vida: cartas amarillentas, fotos descoloridas, un rosario, recibos viejos del banco y, al fondo, un sobre grueso con mi nombre. Lo abrí. Eran extractos de cuentas internacionales que mi esposo había abierto antes de morir, una herencia que nunca toqué. Ahí estaban las cifras, los sellos, los movimientos. Dinero que dormía en silencio mientras yo comía pan duro. La ironía me dolió más que la humillación. Pasé los dedos por las hojas, reconociendo firmas y fechas. Había olvidado esa parte de mí, la mujer que sabía de números, que entendía de transferencias, que había trabajado años en una pequeña agencia de seguros. Pensé en cuánto tiempo dejé que los demás manejaran mi dinero, mis decisiones, mi voz. Era hora de despertar a la mujer que enterré detrás del miedo. Guardé los documentos en una carpeta y los escondí bajo la almohada. Afuera empezó a llover. Las gotas caían lentas, marcando un ritmo que me calmaba. Cerré los ojos y recordé a mi esposo, su manera de hablarme de futuro, de seguridad, de dignidad. Nunca dependas de nadie, Mercedes, me decía. Pero lo hice. Confié, cedí, entregué todo por amor. Y el amor, en manos equivocadas, se convierte en deuda. Esa noche entendí que el afecto también puede tener intereses acumulados. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana. Me senté en la cama, con la carpeta entre las piernas. Escuché pasos afuera, las voces de Patricia y Alejandro discutiendo por un pago de la tarjeta de crédito. Me pareció escuchar mi nombre, pero ya no importaba. Lo que ellos ignoraban era que yo acababa de recuperar algo mucho más grande que el dinero: mi poder de decidir. Me vestí despacio, con una blusa limpia, y me miré al espejo. Decidí salir. Caminé hasta la terraza y respiré el aire frío de Madrid. La ciudad seguía viva, indiferente, y eso me dio cierta paz. Pensé en visitar el banco, en preguntar por esas cuentas. Tal vez era momento de entender cuánto valía realmente mi pasado. Detrás de mí, Patricia me observaba desde el salón, con la taza de café en la mano. Fingí no verla. Por primera vez, no necesitaba su aprobación. Cuando ella se marchó,
Fui a mi bolso y conté el dinero que tenía en efectivo. No era mucho, pero bastaría para un taxi al centro. Guardé los documentos y salí sin hacer ruido. En la puerta del edificio, el conserje me saludó con amabilidad. No supe si responder o seguir caminando. Sentí un temblor de emoción, como si diera mi primer paso en años. Subí al coche y miré por la ventana mientras Madrid pasaba a mi lado, llena de luces, autos y rostros desconocidos. El banco olía a madera y perfume caro. Las luces del techo reflejaban el brillo del suelo. Me atendió un hombre joven, de traje oscuro y sonrisa correcta. Le entregué los papeles y esperé. Revisó todo con cuidado y, al final, levantó la mirada. Señora Rivas, usted tiene fondos considerables. Casi 240.000 euros. No supe qué decir. Sentí las piernas flojas, el corazón acelerado. Mientras él hablaba de opciones, yo solo pensaba en una frase: la dignidad también se compra, pero no con dinero. Cuando salí del banco, el sol me encandiló. Caminé despacio, con el bolso apretado contra el pecho. Tenía miedo, sí, pero también una sensación nueva: libertad. Cada paso que daba era un recordatorio de que no estaba vencida. Miré el cielo y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que ellos no podían quitarme: la decisión de empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que estabas desapareciendo hasta que un día algo pequeño te recordó quién eras? 2 días después de mi visita al banco, el teléfono sonó temprano. Casi nunca lo hacía, y por un segundo pensé que era un error. Al contestar, escuché una voz cálida, una que no oía desde hacía décadas. Mercedes. Soy María, ¿te acuerdas de mí? Cerré los ojos y sonreí. María había sido mi compañera en la escuela de costura de Granada, la mujer más alegre y valiente que conocí. Me contó que vivía en Madrid desde hacía años y que había visto a mi hijo por casualidad en un evento de beneficencia. Tenías la misma mirada de siempre, pero más cansada, dijo con ternura. Le pedí que nos viéramos. Quedamos esa misma tarde en el café del Corte Inglés de Serrano, un lugar que olía a perfume caro y pan recién horneado. Me puse mi abrigo más decente, ese gris que conservo desde antes de que Patricia llegara a mi vida. Al mirarme al espejo, supe que no era un encuentro cualquiera. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me llamaba por mi nombre sin apuro, sin condescendencia. El café estaba lleno de gente elegante, mujeres con bolsos de cuero, hombres de traje oscuro revisando relojes de oro. Me senté en una mesa junto a la ventana, sintiendo que no encajaba allí, pero decidida a no irme. María llegó unos minutos después, con el mismo brillo en los ojos. Me abrazó fuerte, sin miedo, como si el tiempo no hubiera pasado. Sentí un calor que creí olvidado. Estás igual, solo un poco más triste, me dijo, y su voz me quebró el alma. Pedimos té y pastel de almendra. Le conté todo: las humillaciones, la indiferencia, el grito frente a la nevera, el hallazgo del cofre, el dinero dormido en el banco. María escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza en silencio. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y dijo algo que me hizo estremecer. Tú no estás vieja, Mercedes. Estás dormida. Y hay que despertar. No eran solo palabras, era una orden disfrazada de cariño. María conocía a un abogado jubilado, amigo de su familia. Honesto, discreto, de los que aún creen en la justicia, aseguró. Quiso acompañarme a verlo. Dudé. La idea de exponer mi historia me daba vergüenza, pero había algo en su voz que inspiraba confianza. No pierdes nada, insistió. Y tenía razón. Ya había perdido demasiado como para seguir guardando silencio. Acepté. Caminamos por la avenida hasta un edificio antiguo de oficinas. El lugar olía a madera vieja y tinta. Nos recibió un hombre de cabello canoso, con gafas finas y un traje modesto. Señora Rivas, María me habló de usted. Siéntese, por favor. Su tono era respetuoso, nada condescendiente. Le mostré los documentos bancarios y la escritura de la casa. Revisó todo con atención, sin emitir juicio. Cuando levantó la mirada, su expresión cambió. Usted tiene derechos sobre esa propiedad. Hay transferencias claras desde su cuenta.
Sentí que el aire se me escapaba. Después de tanto tiempo siendo invisible, alguien por fin me decía que tenía razón. El abogado me explicó que podía iniciar un reclamo formal. No era simple, pero era posible. Escuchar la palabra posible fue como abrir una ventana en una habitación sin aire. María me tomó la mano y sonrió. Te lo dije, todavía hay salida. Esa noche regresé a casa caminando despacio, con la carpeta apretada contra el pecho. La ciudad brillaba con luces cálidas, escaparates de tiendas, vitrinas con joyas que ya no me deslumbraban. Sentía el frío en las mejillas, pero dentro de mí había algo distinto. No era esperanza del todo, era algo más firme, más sereno, determinación. No sabía qué vendría, pero al menos ya no estaba sola. Al llegar, Patricia estaba en el salón, viendo una serie y comiendo bombones. ¿Dónde estabas?, preguntó sin mirarme. En el centro, respondí. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Subí a mi habitación y dejé los papeles sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo elegante, pero dentro de mí se había encendido una fuerza que nadie más podía apagar. Antes de cerrar los ojos, pensé en María, en su abrazo, en su voz. Me prometí que al día siguiente iría de nuevo al banco con el abogado. Ya no me importaba si Patricia sospechaba, si Alejandro se molestaba. Esta vez, no iba a rendirme. La dignidad, cuando despierta, no vuelve a dormirse. Patricia llevaba semanas preparando esa cena. Decía que sería la noche más elegante del año, una celebración para impresionar a sus padres y algunos socios de Alejandro. La casa se transformó en un escenario de revista, candelabros dorados, vajilla de porcelana, copas de cristal fino, manteles color champán. El aire olía a flores blancas y a perfume caro. A mí me pidió que ayudara con los detalles, pero sin dejarme ver cuando llegaran los invitados. No quiero que te canses, mamá, dijo con esa sonrisa que disfrazaba órdenes de ternura. Pasé todo el día limpiando y organizando. La cocina era un caos, bandejas, ollas, botellas de vino importado. Los meseros llegaban y salían con pasos medidos, como si cada movimiento formara parte de una coreografía. Patricia daba instrucciones con voz suave, pero firme. Alejandro apenas hablaba, concentrado en revisar el menú en su teléfono. Me limité a observarlos, tratando de recordar cuándo dejamos de ser familia para convertirnos en empleados y patrones bajo el mismo techo. A media tarde, ella apareció con un vestido dorado que reflejaba la luz del salón. Se miraba al espejo con satisfacción, girando despacio, ajustando cada pliegue de la tela. «¿Qué te parece?», me preguntó sin esperar respuesta. «Estás muy guapa», murmuré, aunque por dentro sentí una punzada. No de envidia, sino de distancia. El brillo de su ropa era tan intenso que cegaba cualquier rastro de humildad. Patricia ya no caminaba, desfilaba. Poco antes de que llegaran los invitados, me alcanzó una bandeja de plata. «Por favor, coloca esto en la mesa, pero después sube a tu habitación. Quiero que todo luzca impecable». La obedecí. Coloqué los cubiertos, acomodé las servilletas de lino, alisé el mantel hasta que no quedó una arruga. El reflejo del cristal me devolvió mi rostro cansado, y en ese instante supe que mi presencia no cabía en esa perfección impostada. Subí las escaleras sin hacer ruido, con el corazón pesado. Desde mi cuarto escuchaba la música, los saludos, las risas. Cada sonido era un recordatorio de mi lugar. Me asomé por la ventana del pasillo. La mesa brillaba bajo la luz cálida del comedor, las copas alzadas, las joyas de Patricia destellando como pequeñas mentiras. Todo parecía un teatro, uno donde yo había sido borrada del reparto. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si llorar o reír ante tanta falsedad. A mitad de la cena, los aplausos resonaron. Escuché la voz de Patricia alzarse, brindando por la familia unida que hemos formado. Las palabras me revolvieron el estómago. Caminé hasta la cocina y me senté en una silla, sola, mientras la fiesta continuaba. El chef me ofreció un plato, pero lo rechacé. No tenía hambre. Lo que me dolía no era el vacío del estómago, sino el de pertenecer a un hogar donde ya nadie pronunciaba mi nombre con cariño. Pasadas las 11, la puerta del salón se abrió y vi a Patricia despedir a sus invitados.
Sonreía, los acompañaba hasta la puerta, se reía con esa voz ensayada que me resultaba ajena. Alejandro la seguía, fingiendo alegría, aunque sus ojos delataban cansancio. Al pasar junto a mí, evitó mirarme. En su silencio había culpa, pero no valentía. Me quedé observándolos desde la sombra, sintiendo que mi paciencia se agotaba como una vela consumida. Cuando todos se marcharon, Patricia entró a la cocina. Me encontró limpiando los platos, aún con el vestido dorado brillando bajo la luz. «No hacía falta que te quedaras despierta», dijo distraída. Seguí lavando sin responder. Ella encendió un cigarrillo y exhaló el humo con placer. Fue una noche perfecta. Después de esto, ya puedo descansar tranquila. Apagué el grifo, me giré y la miré fijo. «Perfecta para ti», susurré. Ella sonrió apenas, sin entender que acababa de abrir una grieta. Cuando subió las escaleras, me quedé sola con el sonido de los cubiertos y la música que aún flotaba en el aire. Miré la mesa vacía, el mantel manchado de vino, las copas olvidadas. Todo ese lujo parecía triste, hueco, como si no perteneciera a nadie. Recogí los restos con cuidado, y al hacerlo sentí una calma extraña. Era la serenidad de quien ha cruzado el punto de no retorno. Antes de acostarme, escribí una nota pequeña que guardé en mi bolso. Mañana. Oficina del abogado. Primera hora. No era una amenaza, era una promesa. Aquella cena dorada había terminado siendo su triunfo, y mi detonante. A veces el desprecio, cuando se disfraza de elegancia, se convierte en el mejor combustible para una revolución silenciosa. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas con una claridad que dolía en los ojos. La casa estaba en silencio, aún respirando el perfume caro de la noche anterior. Caminé por el pasillo con los pies descalzos, evitando que el suelo de madera crujiera. En la cocina quedaban restos de copas, platos sucios, un olor a vino y a flores marchitas. Todo el brillo de la cena dorada se había vuelto tristeza. Encendí la cafetera y esperé a que el ruido del agua me acompañara. Mientras el aroma llenaba el aire, supe que había llegado el momento. Subí a mi habitación y saqué la carpeta que guardaba debajo de la almohada. Los documentos estaban en orden, las transferencias, las escrituras, los comprobantes del banco. Me los quedé mirando como si fueran un escudo. En esas hojas estaba mi pasado, pero también mi salvación. Me vestí con cuidado, con mi abrigo gris y el bolso de cuero desgastado. No tenía miedo. Solo una calma nueva, una certeza que me empujaba a salir. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Patricia aún dormía, Alejandro no estaba. Tomé un taxi hacia el centro. Madrid amanecía gris, con el tráfico lento y la gente apurada. Miré por la ventana y sentí que cada semáforo era una pausa para pensar. ¿Cuántas veces había venido a esta ciudad con ilusión? Ahora regresaba con rabia, pero una rabia serena, madura, la que no destruye, la que construye distancia. Al llegar al edificio del banco, respiré hondo y entré. Las puertas automáticas se abrieron con un suspiro metálico. El asesor que me había atendido la vez anterior me reconoció de inmediato. «Buenos días, señora Rivas. Vino sola esta vez». Asentí. Me condujo a su oficina, decorada con tonos sobrios, estantes de cristal y una pequeña planta junto a la ventana. El aire olía a papel y a café recién hecho. Le mostré los documentos y expliqué que quería mover mis fondos, retirarlos de las cuentas inactivas y transferirlos a mi nombre. Él revisó todo en silencio. «Podemos hacerlo hoy mismo», dijo finalmente. Sentí el corazón golpearme el pecho. Mientras firmaba los formularios, mis manos no temblaron. Recordé cada tarde de humillación, cada comida negada, cada mirada altiva. Todo eso me había traído hasta aquí. Cuando el hombre me entregó los comprobantes, no pude evitar sonreír. «Firme aquí, señora», me pidió. Lo hice con una seguridad que ni yo reconocía. Al terminar, guardé los papeles en mi bolso y me levanté. «¿Desea que le envíe una tarjeta nueva?», preguntó. «No. Esta vez quiero manejar mi propio dinero». Al salir del banco, el aire frío me golpeó la cara. Caminé sin rumbo fijo, atravesando calles llenas de vitrinas brillantes y escaparates con joyas. Por primera vez en años,
No sentí envidia de nada. Ni de los relojes caros ni de los abrigos de diseñador. Mi victoria era invisible, pero pesaba más que cualquier lujo. Entré a una cafetería pequeña y pedí un té. Me senté junto a la ventana y escribí en una servilleta: la dignidad también tiene intereses, y hoy cobré el primero. Esa frase me acompañó todo el camino de regreso. En el taxi, miré el reflejo de mi rostro en el vidrio y casi no me reconocí. Había fuerza en mis ojos. El conductor me habló de fútbol, del tráfico, de la vida. Asentí distraída. Por dentro, mi mente estaba en otro sitio, en esa casa que seguía pareciendo ajena. Pensaba en cómo entrar sin que notaran mi cambio. No quería mostrar mis cartas todavía. Aprendí que el silencio también puede ser estrategia. Al llegar, Patricia estaba en la terraza, hablando por teléfono. Me vio entrar y frunció el ceño. ¿Dónde estuviste? En el banco, respondí. Tenía que resolver algo. No preguntó más. Me observó unos segundos, como si intuyera algo distinto en mí, pero siguió con su conversación. Subí a mi habitación, dejé los papeles en la cómoda y me senté en la cama. Desde ahí, escuché la voz de Alejandro entrando al salón, risueño, satisfecho, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Cené sola. Una sopa tibia, sin ganas, pero con paz. No necesitaba compañía para sentirme viva. A veces, la soledad no duele, al contrario, cura. Miré por la ventana. La ciudad seguía iluminada, el ruido lejano de los coches era un recordatorio de que el mundo no se detiene por nadie. Pensé en María, en su frase: hay que despertar. Sonreí. Sí, había despertado. Y aunque aún no sabía hacia dónde iba, sabía que nunca más volvería a dormirme en la comodidad del silencio. Esa noche, antes de acostarme, anoté la fecha en mi libreta: 20 de noviembre. No era un número más. Era el día en que dejé de esperar que alguien me rescatara. La rabia, cuando se organiza, se convierte en plan. Y los planes, cuando nacen del dolor, casi siempre se cumplen. Cerré los ojos con la certeza de que lo peor ya había pasado. Aunque en el fondo intuía que lo más importante aún estaba por venir. El día del cumpleaños de Patricia comenzó con un ruido distinto en la casa: pasos apresurados, olor a flores frescas, voces extrañas dando órdenes. Yo los observaba desde el pasillo, invisible como siempre, mientras los decoradores cubrían el comedor con luces cálidas y arreglos de rosas blancas. Habían contratado un servicio de catering de lujo, y el aire olía a mantequilla y vainilla. Patricia, vestida con un albornoz de satén, caminaba por la sala revisando cada detalle. Su risa llenaba el espacio como un perfume demasiado dulce. Yo sabía que esa noche sería diferente, aunque no entendía todavía por qué. Había algo en el ambiente, una electricidad silenciosa. Alejandro me pidió que no bajara. «Mamá, será una cena importante, no quiero que te canses», dijo sin mirarme. Fingía sentir, pero dentro de mí algo hervía. No era dolor ni enojo, era un fuego tranquilo, el mismo que arde cuando uno ya no teme perder nada. Pasé la mañana en mi habitación ordenando papeles, revisando una y otra vez los comprobantes de mis cuentas y la escritura de la casa. Todo estaba listo, en orden, esperando solo un movimiento. A mediodía llamé al abogado y confirmé lo que habíamos planeado. «Esta noche, señora Rivas», dijo con voz segura. «Todo saldrá según lo previsto». Al colgar, mis manos temblaron. No por miedo, sino por la certeza de que el tiempo de callar había terminado. A las 6, escuché el sonido de los autos estacionando afuera. Desde mi ventana vi llegar a los invitados. Mujeres con vestidos brillantes, hombres de traje, risas que olían a champán y poder. La casa resplandecía. Yo permanecí en silencio, observando desde la sombra. En la cocina, los cocineros preparaban bandejas de mariscos y copas con perlas de hielo. Nadie me dirigió la palabra. Yo era el fantasma que aseguraba que todo estuviera en su lugar. Cuando comenzó la cena, subí a mi cuarto. Cerré la puerta y apagué la luz. El sonido de los brindis llegaba desde abajo, mezclado con música de piano. Me senté en la cama y esperé. Mi bolso estaba junto a mis pies, con los documentos y el sobresellado.
En el reloj marcaban las 10 cuando el teléfono vibró, un mensaje del abogado. Ahora. Sentí un escalofrío recorrerme. Me levanté, respiré hondo y bajé las escaleras con pasos lentos. El salón estaba iluminado por decenas de velas. Patricia reía en el centro, con su vestido rojo de seda, mientras Alejandro brindaba con sus suegros. En la pantalla del televisor, proyectaban fotos de viajes y cenas, imágenes donde yo no existía. Me quedé en la puerta, invisible entre el murmullo de los invitados. Fue entonces cuando la luz parpadeó. 1, 2, 3 veces. Luego, oscuridad. Se escuchó un murmullo. Un clic. Y la pantalla se encendió sola. En ella aparecía un documento bancario con mi nombre completo, Mercedes Rivas González. La cifra era clara, brillante, incontestable. 1.200.000 euros. A continuación, una escritura digitalizada, la de la casa. Mi nombre, otra vez, arriba del de ellos. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Encendí una vela y avancé hasta la mesa. Los invitados me miraban sin entender. Perdón por interrumpir la cena, dije con voz firme. Solo vine por un poco de sopa, la que no podía tocar. Nadie se movió. Patricia palideció. Alejandro se puso de pie, temblando. ¿Qué es esto, mamá? Le sostuve la mirada. Esto, hijo, es la verdad. Esta casa, estas cuentas, este lujo que presumen, son míos. Y mañana, ustedes se van. Nadie habló. Solo se escuchaba el crujido de una vela derritiéndose. Me serví un poco de vino, brindé en silencio y dejé la copa sobre la mesa. Patricia dio un paso atrás, buscando aire. Alejandro intentó acercarse, pero el abogado apareció en la puerta, carpeta en mano. Los documentos ya fueron registrados, anunció. Yo no miré a nadie. Solo dije, la dignidad no se hereda, se conquista. Y esta noche, la mía volvió a casa. Esa noche, al salir del salón, sentí que algo en mí se cerraba y otra cosa se abría. No era venganza. Era justicia. Caminé hasta mi cuarto sin volver la vista. La música había muerto, el lujo también. Solo quedaba el eco de mi voz flotando entre las paredes. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has callado tanto que, el día que hablas, tu verdad retumba como un trueno? El silencio después de aquella noche fue tan profundo que parecía que la casa hubiera dejado de respirar. Nadie habló durante horas. Los invitados se fueron en silencio, con pasos rápidos y miradas incómodas. El eco de sus tacones se perdió en el pasillo. Me quedé de pie en el comedor, con las manos apoyadas sobre la mesa aún cubierta de copas vacías. La luz de las velas parpadeaba sobre los restos del banquete, y el olor a vino y flores marchitas llenaba el aire. La perfección de antes se había convertido en ruina. Alejandro fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué hiciste esto, mamá?, preguntó, con la voz temblando entre rabia y miedo. Lo miré sin responder. Patricia, a su lado, tenía los labios apretados, los ojos rojos, el maquillaje corrido. Nos humillaste frente a todos, susurró. No, dije despacio. Solo devolví las cosas a su lugar. Tomé la botella de vino y llené mi copa. No temblaba. Era la primera vez en años que podía hacerlo con las manos firmes. Caminé hacia la cocina. La encontré en desorden, bandejas amontonadas, platos con restos de comida, el olor del lujo descompuesto. Encendí el fuego y puse una olla con agua. Desde el salón, escuché los sollozos ahogados de Patricia. Dejé que el agua hirviera lentamente. Saqué la sopa del refrigerador, esa que no había podido probar durante meses, y la vertí en la olla. El vapor subió despacio, y con él, una sensación de paz. Era casi un ritual. Alejandro entró, todavía con la camisa arrugada. Mamá, esto no puede ser real, dijo. Claro que es real, respondí sin mirarlo. Todo lo que ignoraste durante años era real. Mis transferencias, mis ahorros, mi nombre. Él se pasó las manos por el cabello, desesperado. Podrías habérmelo dicho antes. Me reí sin humor. Te lo dije muchas veces,
hijo. Pero no escuchabas. Los oídos se cierran cuando el orgullo habla por encima. Serví la sopa en un plato hondo, de porcelana blanca. El vapor empañó mis ojos, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Recordé las veces que cociné para el de niño, las noches en las que compartíamos risas en la cocina de Granada. Esa imagen me atravesó el pecho, pero no dejé que la nostalgia me debilitara. Coloqué la sopa sobre la mesa. «Siéntate, Alejandro», le dije con voz baja. «Es hora de comer, aunque sea tarde». Patricia apareció en la puerta, con la mirada perdida. «Esto no es justo», murmuró. «Justo», repetí. «¿Qué sabes tú de justicia, Patricia? Una casa sin respeto no es un hogar, aunque esté llena de oro». Se quedó quieta, sin responder. Por primera vez, la vi frágil, casi humana. Su perfume ya no dominaba el aire. Solo quedaba el olor cálido del caldo, ese aroma que conocía desde siempre. Me senté frente a ellos, en silencio. Alejandro tomó la cuchara y probó un bocado. Bajó la cabeza. «Sabe igual que antes», dijo, casi en un susurro. No contesté. No quería consolarlo. Había cosas que no se curan con palabras. Patricia no comió. Se levantó, dio media vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. El sonido de sus tacones marcó el final de una era. Nos quedamos solos. Alejandro alzó la vista y me miró con los ojos húmedos. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Nada que no merezcan», respondí. «Mañana vendrán a firmar los papeles. La casa ya no les pertenece». Él asintió lentamente. «Lo sé», dijo, derrotado. «Lo supe en cuanto apagaste las luces». Por primera vez en años, su voz sonó sincera. Y eso, de algún modo, me dolió más que todo lo anterior. Cuando terminé de comer, me levanté, recogí los platos y los lavé sin prisa. No por obligación, sino porque quería dejar la cocina limpia. Cada trazo de jabón sobre el cristal era una despedida. Cuando apagué la luz, me giré hacia Alejandro. «La dignidad se sirve caliente, hijo», dije antes de irme. No esperé respuesta. Cerré la puerta detrás de mí y subí despacio a mi habitación. Esa noche dormí por fin sin sobresaltos. No soñé con reproches ni con lágrimas. Solo con el mar, ese que todavía no conocía, pero que ya sentía dentro de mí. Supe que lo peor había pasado, y que lo siguiente sería mío. Por primera vez, la paz tenía rostro. Y era el mío, reflejado en la ventana de madrugada. La mañana después de la cena fue tan silenciosa que hasta los relojes parecían haberse detenido. Desperté temprano, con la luz filtrándose entre las cortinas. Bajé las escaleras y encontré el salón vacío, los restos de la noche anterior aún sobre la mesa, copas manchadas, servilletas arrugadas, flores caídas. La perfección se había desvanecido. En el suelo, una perla del collar de Patricia brillaba junto a una mancha de vino tinto. La levanté con cuidado, como quien sostiene un recuerdo roto. A las 9, el timbre sonó. Abrí la puerta y un hombre de traje me entregó un sobre. Lo abrí con calma. Era la notificación legal, orden de desalojo. Plazo, 30 días. Mi nombre figuraba arriba, el de ellos abajo. Las letras parecían tener vida, respiraban justicia. Lo dejé sobre la consola de mármol y caminé hacia la cocina. Encendí la cafetera. El aroma del café se mezcló con el aire frío del invierno. No sentí alegría, solo una serenidad que no conocía. Alejandro bajó las escaleras con paso lento. Tenía los ojos hinchados, la camisa arrugada. «¿Qué es esto?», preguntó, sosteniendo el documento. «Es lo que decidí hacer con mi casa», respondí. «Tienen 30 días para irse». Se quedó en silencio, mirando las palabras como si pudieran cambiar. «Mamá, esto es una locura», murmuró. «No», le dije, «locura fue permitir que me negaras un plato de comida en mi propio techo». Patricia apareció poco después, vestida con un albornoz de seda, el cabello desordenado. «No puedes echarnos así», dijo con voz aguda. «No solo puedo», respondí, «ya lo hice». Intentó acercarse, pero di un paso atrás.
Durante años confundiste educación con debilidad. Pero hoy vas a aprender que la paciencia también tiene límites. No levanté la voz. No hizo falta. La firmeza se siente más cuando nace del silencio. Me senté en el sillón del salón, el mismo donde solían reír con sus invitados. La luz entraba por los ventanales, bañando el suelo de madera con tonos dorados. Por primera vez, ese lugar me parecía mío. Patricia lloraba en la escalera, repitiendo su nombre como si eso la protegiera. Alejandro la abrazaba, sin saber cómo consolarla. Yo los observaba sin rencor. El rencor ata, y yo solo quería soltar. Pasé el día organizando mis cosas. Revisé los cajones, guardé mis libros, doblé la ropa con cuidado. En una caja pequeña guardé fotos antiguas, mi boda, el nacimiento de Alejandro, las tardes en Granada. Al cerrar la tapa, sentí que una parte de mí también se cerraba. No por tristeza, sino por descanso. Algunas etapas no se terminan con un portazo, sino con un suspiro. Por la tarde, el abogado vino a supervisar el proceso. Firmamos los documentos en la mesa del comedor. Alejandro no dijo nada. Patricia se mantuvo al margen, con los ojos vacíos. Cuando todo terminó, el abogado me estrechó la mano. Lo ha hecho con elegancia, señora Rivas, dijo. No hay otra forma de hacerlo, respondí. Me acompañó hasta la puerta y se despidió con una sonrisa respetuosa. Esa noche, la casa parecía otra. Sin risas, sin música, sin ese aire artificial de lujo. Solo quedaba el sonido del viento golpeando los cristales. Me preparé un café y me senté junto al ventanal. Miré el jardín iluminado por la luna. Recordé cuando plantamos los rosales, cuando creí que ese lugar sería mi refugio. Ahora solo era una estación de paso, una escala antes de recuperar mi vida. Antes de irme a dormir, escuché pasos en el pasillo. Era Alejandro. Mamá, dijo desde la puerta, no quiero irme así. Levanté la mirada. Así es como tú decidiste que fuera, respondí. Cuando cerraste la nevera aquella tarde, cerraste también la puerta de mi corazón. No dijo más. Se quedó quieto unos segundos y se marchó sin mirar atrás. Me quedé escuchando el eco de sus pasos hasta que se perdieron en el silencio. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Apagué las luces y subí a mi habitación. El aire olía a polvo y a despedida. Me acosté sin llorar. Había llorado demasiado antes. Cerré los ojos y sentí un alivio profundo. No era venganza. Era justicia hecha con las manos limpias. Y esa, aprendí esa noche, es la única justicia que realmente da paz. El amanecer llegó con un silencio extraño, casi solemne. Desde mi ventana vi el auto estacionado frente a la casa, el maletero abierto, las maletas alineadas en el suelo como soldados listos para marchar. Patricia caminaba de un lado a otro, dando órdenes con esa voz aguda que ya no me provocaba miedo, solo cansancio. Alejandro cargaba las cajas en silencio. En su rostro había algo que no conocía: vergüenza. El cielo de Madrid estaba gris, pero dentro de mí empezaba a amanecer. Bajé despacio las escaleras, con la taza de café entre las manos. El aire olía a despedida. En el salón, los cuadros que ella había colgado ya no estaban, solo quedaban los clavos en la pared. «Nos vamos hoy», dijo Alejandro sin mirarme. «Es lo mejor». Asentí sin responder. No había nada que discutir. La justicia no necesita explicaciones cuando llega en su momento. Me senté en el sillón y los observé, con calma, como si viera una escena que ya había soñado. Patricia usaba gafas oscuras aunque el día era nublado. Llevaba un abrigo de lana caro y un bolso de diseñador colgado del brazo. Caminaba entre las cajas con el porte de quien no acepta su derrota. Cuando levantó una de las maletas, noté que la placa metálica tenía grabadas sus iniciales. Hasta las maletas son un exceso, pensé. Hermès, Louis Vuitton, pero vacías.
Todo ese lujo sin contenido era el reflejo perfecto de su vida. La vi cerrar una con fuerza, como si quisiera retener algo que nunca fue suyo. Alejandro se acercó a mí. Tenía los ojos rojos, el rostro demacrado. «Mamá, no sé cómo llegamos a esto», dijo. «Yo sí lo sé», respondí. «Cuando el respeto se va, todo lo demás se desmorona, aunque esté hecho de mármol». No levantó la mirada. Solo asintió y continuó cargando cajas. Patricia fingía no escuchar, pero cada palabra le pesaba. A veces la verdad no grita, se instala en el aire, lenta y precisa, hasta que duele. Cuando el auto estuvo lleno, Patricia regresó para buscar algo en la sala. Encontró una carpeta sobre la mesa. La abrió y se quedó pálida. Eran los documentos que había falsificado para intentar vender una propiedad a mi nombre. La miré con una calma que la desarmó. «Nunca supe jugar sucio», dije, «pero aprendí a defenderme». Ella cerró la carpeta sin decir nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. La vergüenza, cuando llega tarde, no limpia, solo quema. Antes de salir, Alejandro se detuvo frente a mí. «Gracias por todo, mamá», murmuró. «No lo digas por cortesía», le respondí. «Dilo cuando de verdad lo sientas». Me miró por primera vez con los ojos del niño que fui madre alguna vez. «¿Puedo venir a verte algún día?». Pensé en responderle con dureza, pero no pude. «Algún día», dije simplemente. No sabía si ese día llegaría, pero tampoco quería cerrarle la puerta al arrepentimiento. Los vi subir al coche. Patricia no se despidió. Se ajustó el cinturón, miró hacia adelante y bajó la ventanilla. Alejandro encendió el motor y el auto se alejó despacio. No hubo lágrimas. Solo el ruido de las ruedas sobre el pavimento mojado. Cuando desaparecieron al final de la calle, sentí un vacío inesperado, una tristeza suave, casi compasiva. No era amor ni rencor, era la paz que dejan los finales inevitables. Entré en la casa. El silencio me abrazó. Caminé por cada habitación, tocando los muebles, abriendo las ventanas. El aire fresco entró y arrastró el olor a perfume caro que había quedado impregnado en las cortinas. En la cocina, la luz de la mañana iluminaba las tazas sobre la mesa. Preparé café para mí, con calma. El sonido de la cafetera era ahora un latido nuevo, un recordatorio de que la vida seguía su curso. Subí a mi habitación y me miré en el espejo. El reflejo me sorprendió. Había cansancio, sí, pero también algo distinto. Mis ojos ya no eran los de una mujer derrotada. Tenían la firmeza de quien sobrevivió al desprecio sin perder el alma. Tomé el rosario de mi esposo, lo guardé en el bolso y respiré hondo. Sabía que era momento de partir. Esa casa, aunque vacía, ya no era mía del todo. Era solo un punto final. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire frío entraba, trayendo el sonido lejano de la ciudad. No soñé con ellos. Soñé con el mar, con el olor a sal y con un horizonte limpio. Al despertar, supe que había llegado la hora de volver a empezar. Las maletas que dejé atrás eran de mármol, las mías, de esperanza. Y esas, nadie podría quitármelas jamás. El viaje a Málaga fue más silencioso de lo que imaginé. Llevaba solo una maleta pequeña, un bolso con documentos y una carpeta con mis papeles nuevos. En el asiento del tren, el paisaje cambiaba poco a poco, las calles grises de Madrid quedaban atrás, y la luz comenzaba a volverse más cálida, más mía. Mientras el tren avanzaba, sentí que cada kilómetro borraba un poco del dolor. No pensaba en la casa, ni en el lujo, ni en lo perdido. Solo en el olor a sal que pronto volvería a respirar. Llegué al mediodía. El aire tenía ese aroma húmedo del Mediterráneo que no se parece a nada. Tomé un taxi hasta un pequeño apartamento que había alquilado con ayuda del abogado. Estaba frente al mar, en una calle tranquila con bugambillas en las fachadas y vecinos que saludaban sin apuro. Cuando abrí la puerta, me recibió una corriente de aire tibio y el sonido de las gaviotas. No había muebles caros ni adornos, pero cada rincón olía a libertad. Coloqué mi ropa en el armario, doblando cada prenda con calma. Sobre la mesa del comedor dejé una jarra con flores y un cuaderno nuevo. Era mi primer día sin miedo. Fui hasta la ventana y me quedé observando el mar.
El sol se reflejaba sobre el agua como si la estuviera acariciando. Cerré los ojos y sentí lágrimas que no dolían, eran de alivio. Después de tanto silencio impuesto, escuchaba por fin mi propia respiración. Esa tarde salí a caminar por la playa. La arena estaba tibia, y el sonido de las olas se mezclaba con las risas lejanas de los niños. Compré un helado en un puesto y lo saboreé despacio, disfrutando de la simpleza. Nadie me miraba por encima del hombro. Nadie me decía cómo debía comportarme. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar, aunque ese lugar solo fuera el presente. Volví al apartamento cuando el sol empezaba a ponerse. Encendí una lámpara pequeña, puse agua a hervir y preparé una sopa ligera. El vapor llenó la cocina, y el aroma me llevó de nuevo a Granada, a las noches donde cocinaba para mi esposo y mi hijo. La diferencia era que esta vez no cocinaba para nadie más. Solo para mí. Y eso, lejos de parecerme triste, me resultó sagrado. Comí despacio, mirando el mar a través de la ventana. A la mañana siguiente, bajé al mercado del barrio. Los tenderos me recibieron con sonrisas sinceras, sin saber quién era ni lo que había dejado atrás. Compré pan, frutas y unas flores frescas. Caminé de regreso con el cesto en la mano, disfrutando de la brisa. Cada paso era una afirmación, estaba viva, presente, dueña de mi historia. Ya no tenía una casa lujosa, pero tenía algo mucho más valioso: paz. Con el paso de los días, empecé a hablar con las vecinas. Una de ellas, Carmen, me invitó a tomar café en su balcón. Me contó que cada domingo organizaban comidas para personas mayores que vivían solas. «Todos traen algo», dijo sonriendo. Acepté enseguida. Al domingo siguiente llevé una olla grande de sopa, la misma receta de siempre. Cuando sirvieron el primer plato, el olor llenó el patio y las risas se mezclaron con el sonido del mar. Aquella tarde, al regresar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Era una carta. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra. «Perdón, mamá. No sé si algún día me lo mereceré, pero lo intento. Alejandro». Me senté en la cama y respiré hondo. No lloré. Solo guardé la carta en el cajón, junto a las fotos antiguas. El perdón, pensé, no siempre llega como una disculpa, a veces llega como un silencio que deja de doler. Encendí la radio y me asomé al balcón. El mar seguía allí, sereno, como una promesa. La brisa me acariciaba el rostro, y por primera vez entendí que la dignidad también puede tener aroma. Me senté con una manta ligera sobre los hombros, mirando las luces lejanas de los barcos. Cada destello era una historia que se alejaba, otra que empezaba. Y la mía, por fin, respiraba tranquila. Esa noche escribí en mi cuaderno: «He vuelto al mar, y esta vez no para mirar el horizonte, sino para quedarme en él». Cerré la tapa y sonreí. Tal vez el destino no era castigo, sino regreso. La mujer que se fue humillada había muerto. La que despertaba ahora sabía quién era, aunque el mundo lo hubiera olvidado. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu libertad empieza justo donde pensabas que todo se había acabado? El primer domingo que cociné para los vecinos del barrio entendí que la comida no solo alimenta el cuerpo, también cura la memoria. El patio estaba lleno de mesas de madera y manteles floreados. Las vecinas traían tortillas, empanadas, ensaladas. Yo llegué con una olla de sopa humeante. El aroma se expandió hasta la calle y la gente empezó a acercarse, curiosa. No había lujos, ni vajillas finas, pero sí una calidez que no cabía en los platos. Ese día comprendí que el respeto también se sirve caliente. Con el tiempo, la idea creció. Carmen me propuso organizarlo cada semana y pronto se unieron más personas. Uno de los muchachos del barrio nos ayudó a pintar un cartel: «Comedor de la dignidad». Lo colgamos en la entrada con orgullo. No era un negocio, era una casa abierta. En la cocina, cada cuchara tenía historia, cada olla guardaba lágrimas y risas. Yo coordinaba todo: compras, menús, donaciones. Después de tantos años sirviendo sin ser vista, por fin alguien me llamaba por mi nombre. Al principio venían pocos. Un par de ancianas, algunos hombres solos, una madre con su hijo. Luego empezaron a llegar más, vecinos, transeúntes,
incluso turistas que escuchaban hablar del lugar. Aquí no se paga, se comparte, decía nuestro letrero. La gente dejaba frutas, pan, flores, tiempo. Nadie pedía nada a cambio. Era un intercambio de dignidad pura. Aquello se convirtió en mi manera de agradecerle a la vida por no haberme vencido. Cada mañana, antes de abrir las puertas, encendía la radio y me ponía el delantal. A veces me sorprendía riendo sola. En esos instantes me veía desde fuera y apenas me reconocía. Había pasado de mendigar cariño a regalarlo sin miedo. Lo que antes dolía ahora servía de cimiento. Las mujeres mayores me decían: Mercedes, tú nos recuerdas a las que fuimos. Yo sonreía y respondía: no, a las que todavía podemos ser. Una tarde, llegó un periodista local. Había escuchado del comedor y quería hacer un reportaje. Me asustó la idea, pero acepté. Me entrevistó mientras servía sopa. Le conté solo lo necesario, que alguna vez me negaron un plato y que desde entonces decidí que en mi mesa siempre habría uno de sobra. No mencioné nombres ni lujos, solo la palabra clave: dignidad. El reportaje salió al día siguiente con una foto mía sonriendo junto a las ollas. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera despertar tanto eco. En pocos días comenzaron a llegar donaciones. Alguien ofreció un restaurante elegante los lunes para que preparáramos la comida. Una agencia de viajes aportó vales para excursiones a la playa con los ancianos del barrio. Todo parecía un sueño. El comedor se llenaba de vida, de historias, de olor a pan recién hecho. Cada persona que entraba traía consigo una cicatriz y se iba con una sonrisa. Entendí que el amor también puede ser una forma de justicia. Entre los nuevos voluntarios había una joven llamada Lucía, estudiante de Derecho. Un día me dijo: Doña Mercedes, su historia merece llegar más lejos. Le respondí que no era mi historia, era la de todos los que alguna vez comimos soledad. Ella sonrió y me abrazó. Desde ese día comenzó a ayudarme con los trámites para formalizar la fundación. Vamos a registrar esto, insistía, para que nunca nadie pueda cerrarlo. Me conmovió su entusiasmo. Un jueves al caer la tarde, vino una mujer mayor. Caminaba lento, con un bastón. Tenía el cabello blanco y los ojos cansados. Cuando probó la sopa, rompió a llorar. Me tomó las manos y susurró: nadie me llamaba por mi nombre desde hace años. La abracé sin decir nada. En ese instante supe que todo mi sufrimiento había servido para algo. El dolor, cuando se comparte, deja de ser carga y se vuelve alimento. Esa noche, al cerrar el comedor, me senté frente al mar con un té caliente. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire olía a pan. Pensé en mi esposo, en mi hijo, en todo lo que perdí para llegar hasta ahí. Sonreí. Tal vez la vida no me quitó, solo me cambió el rumbo. La felicidad, entendí, no vive en lo que se posee, sino en lo que se entrega sin miedo. Antes de dormir, anoté en mi cuaderno: el lujo no está en las cosas, sino en la paz con la que las dejamos ir. Cerré la tapa, apagué la lámpara y sentí una calma nueva, profunda, limpia. No había tristeza, solo gratitud. Lo que comenzó con una nevera cerrada, hoy alimentaba corazones. Y eso, pensé, era la verdadera herencia que dejaría al mundo. Una mañana cualquiera, mientras preparaba café, me descubrí tarareando una canción que no recordaba haber aprendido. Era una copla antigua, alegre, de esas que se cantan sin pensar. Me sorprendió sentirme ligera. Hacía tiempo que mi cuerpo no pesaba tanto. Cuando terminé de desayunar, fui al baño a lavar la taza, levanté la vista y me encontré con el espejo. Me observé sin prisa, sin miedo. Las arrugas estaban ahí, las canas también, pero algo en mi expresión había cambiado. El reflejo me devolvía una mujer distinta, una que ya no pedía disculpas por existir. Me acerqué un poco más. Tenía la piel gastada por los años, pero los ojos eran otros. Brillaban, y no de tristeza. Era una luz serena, de esas que solo aparecen cuando uno ha dejado de huir de sí mismo. Me quedé así un buen rato, frente a mí, reconociéndome como quien reencuentra a una vieja amiga después de un largo invierno. Encendí la radio y sonó una canción de Rocío Dúrcal. Reí sola.
Canté un poco mientras arreglaba el cabello. El apartamento olía a jabón y a flores frescas. Afuera, el sol del Mediterráneo bañaba las fachadas con su luz dorada. Todo era tan simple y, sin embargo, tan pleno. Me puse un vestido azul marino y unos pendientes pequeños que había guardado por años. No eran caros, pero al verlos brillar entendí que la elegancia nunca dependió del dinero. Salí al balcón y miré el mar. Las gaviotas volaban bajo, el agua se movía lenta. Recordé la frase que solía repetirme mi esposo: la vida no se detiene por lo que perdemos, sino por lo que no nos atrevemos a mirar. Yo había pasado años sin atreverme a mirarme, sin reconocer que detrás del dolor seguía latiendo una mujer con sueños. Allí, con el viento jugando en mi cabello, sentí que mi historia ya no era una herida abierta. Era cicatriz, y las cicatrices también son hermosas. Ese mismo día, Lucía llegó al apartamento con una carpeta. «Doña Mercedes», dijo con entusiasmo, «salió publicado el reportaje nacional. Quieren que cuente su historia en televisión». La noticia me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio unos segundos, sosteniendo el papel. Ver mi nombre impreso, mi rostro en una fotografía, me produjo una mezcla de orgullo y vértigo. No era vanidad. Era justicia emocional. Durante años fui invisible, y ahora tenía voz. «¿Estás segura de querer hacerlo?», preguntó Lucía. «Sí», respondí, «pero no quiero hablar de la humillación. Quiero hablar de la dignidad». Ella asintió con una sonrisa. Pasamos la tarde preparando los detalles. Mientras conversábamos, me di cuenta de que ya no me temblaban las manos. Hablar de mi pasado ya no me dolía. Lo que antes me avergonzaba ahora era mi testimonio. A veces, el perdón empieza por contarse la verdad sin miedo. Esa noche, antes de dormir, volví al espejo. Las luces tenues del cuarto dibujaban sombras suaves sobre mis mejillas. Me toqué el rostro con delicadeza, como quien acaricia algo frágil y valioso. Pensé en todo lo que atravesé, las humillaciones, la soledad, la pérdida, la rabia. Cada etapa me había tallado como una piedra que el mar pule con paciencia. Entendí que no había sobrevivido al dolor, lo había transformado. Abrí mi cuaderno y escribí: «El lujo no es tener, es reconocer que aún puedo mirarme sin bajar la cabeza». Cerré la tapa y la dejé sobre la mesa. El silencio del apartamento era amable. Ya no pesaba. Me envolví con una manta y me senté frente al ventanal. La luna se reflejaba sobre el agua, y su luz llenaba la habitación de una calma antigua. Respiré despacio, agradecida por todo lo que no entendí cuando dolía. Al día siguiente, fui al canal de televisión. Los pasillos olían a maquillaje y nervios. Me maquillaron, me pusieron un micrófono y me senté frente a la cámara. Cuando el presentador me preguntó cómo había empezado todo, respondí con firmeza, con una nevera cerrada y un corazón abierto. Hubo un silencio. Luego, aplausos. Y en ese instante, supe que mi historia ya no me pertenecía. Pertenecía a todas las mujeres que alguna vez fueron invisibles. Esa noche regresé al apartamento con una sensación extraña, mezcla de gratitud y vértigo. Encendí la luz, me quité los pendientes y volví a mirarme al espejo. Sonreí. No había filtros, ni lujos, ni testigos. Solo yo. Y el espejo, que por primera vez, no mentía. Esa noche el mar estaba inquieto. Las olas golpeaban el malecón con una fuerza que recordaba a la rabia, pero también a la vida. Yo estaba sentada junto al ventanal, con una manta sobre los hombros, leyendo las cartas de agradecimiento que la gente del comedor me dejaba cada semana. Entre los sobres, había uno sin remitente. Lo abrí sin sospechar nada. Era la letra de Alejandro. «Mamá, lo arruiné todo. No sé por dónde empezar, pero necesito verte». Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de algo más profundo, de historia que vuelve sin pedir permiso. Pasé el resto de la noche en silencio. No podía negar que la carta me removió todo lo que creía haber dejado atrás. Recordé su voz gritando aquella frase, la nevera, la sopa, la vergüenza. Pero también recordé sus primeros pasos, sus risas de niño, las noches en que me decía que yo era su heroína. Me pregunté si aún quedaba algo de ese niño dentro del hombre que me escribió.
Guardé la carta en el cajón y apagué la luz. No sabía qué haría, pero supe que no podía ignorarlo. 2 días después, lo vi. Llegó sin avisar, con el rostro cansado, el cabello despeinado y un ramo de flores en la mano. Vestía sencillo, sin el brillo falso de antes. Llamó a la puerta y esperó. Cuando abrí, no dijo palabra. Nos miramos unos segundos eternos. En sus ojos no había soberbia, solo culpa. «Mamá», murmuró. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. No respondí. Lo dejé pasar. El apartamento olía a sopa caliente y pan recién horneado. Se sentó en la mesa, observando las paredes con curiosidad, como si no entendiera cómo cabía tanta paz en un lugar tan pequeño. «Es bonito», dijo. «No es bonito, Alejandro», respondí. «Es mío». «Y eso lo hace suficiente». Bajó la mirada y asintió. Colocó las flores sobre la mesa y respiró hondo. «He perdido todo, mamá. La casa, el dinero, a Patricia. Me quedé sin nada». Lo miré con calma. «No perdiste todo. A veces perderlo es la única forma de encontrarte». Por un momento, ninguno habló. El sonido del mar se filtraba por la ventana abierta, como un testigo discreto. Él rompió el silencio. «No dormí desde aquella noche. Veo tu cara cada vez que cierro los ojos. No sé cómo pedirte perdón». Me quedé mirándolo, tratando de reconocer al hombre frente a mí. Ya no era el hijo arrogante. Era un ser herido, vaciado de orgullo. «No necesitas pedirme perdón», le dije. «Solo asegúrate de no repetir el daño». Le serví un plato de sopa. El mismo gesto que un día me negaron. Cuando el vapor subió, noté cómo le temblaban las manos. «Sabe igual que cuando era niño», dijo con los ojos húmedos. Yo sonreí sin responder. Me senté frente a él y comimos en silencio. Cada cucharada era una forma de reconciliación que no necesitaba palabras. El perdón no siempre se dice, a veces se sirve. Después de cenar, Alejandro me contó todo, los problemas legales, las deudas, la soledad. Escuché sin interrumpirlo. No lo juzgué. Cuando terminó, suspiró. «No sé cómo seguir, mamá». Me levanté, fui a la cocina y regresé con una manta. «Empieza descansando», le dije, cubriéndole los hombros. «El arrepentimiento también cansa». Él bajó la cabeza y sus lágrimas calladas cayeron sobre la mesa. No hice nada por detenerlas. Era necesario que lloviera dentro para que algo volviera a florecer. Esa noche durmió en el sofá. Lo observé mientras dormía, con el rostro relajado, casi infantil. En silencio, le recé a mi esposo, agradeciendo por ese momento. No porque lo necesitara de vuelta, sino porque yo necesitaba cerrar el círculo. Al amanecer, preparé café y pan. Cuando despertó, le sonreí. «¿Tienes hambre?», pregunté. «Sí, mamá», respondió. Y esa palabra, dicha con humildad, bastó para que el perdón encontrara su lugar. Antes de irse, me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y supe que ese abrazo no pedía perdón, sino paz. «Gracias por abrirme la puerta», murmuró. «No la cerré, hijo. Solo aprendí a vivir sin esperarte detrás de ella». Asintió, con lágrimas en los ojos. Se marchó despacio, sin promesas, sin certezas, pero con la esperanza, quizá, de que aún había un camino posible. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo. El aire del mar entró por la ventana, despeinándome el cabello. Me serví una taza de café y miré el horizonte. No lloré. A veces, el verdadero perdón no duele, libera. Y esa libertad, por fin, tenía mi nombre. Aroma del mar se mezclara con el del pan recién horneado y ponía música suave de fondo. La mesa del comedor, redonda y sencilla, se llenaba de platos que hablaban más de amor que de recetas. Guisos, ensaladas, pan casero y, por supuesto, sopa. No había jerarquías, ni asientos reservados. Todos comíamos donde había espacio. Esa era mi única regla. Aquí nadie vale más que otro. Con el tiempo, la mesa se convirtió en punto de encuentro.
Venían los vecinos del barrio, mujeres solas, jóvenes que trabajaban cerca, algún turista perdido. Cada historia traía su propio peso, y al sentarnos juntos, ese peso se hacía más liviano. Hablar, reír y compartir comida tenía algo de sagrado. Yo servía con calma, mirando cada rostro, recordando lo lejos que había quedado aquella nevera que una vez me negaron. Una tarde, mientras ponía la mesa, escuché que tocaban la puerta. Abrí y allí estaba Mateo. Mi nieto. Tenía 12 años, más alto, más serio, con una mochila en el hombro. Por un segundo no supe qué hacer. Él bajó la cabeza y murmuró: «Papá me trajo, dijo que quería verte». Detrás, Alejandro lo esperaba en silencio, a cierta distancia. Me quedé mirándolo, sin poder hablar. Mateo levantó la vista y sonrió tímido. «Traje algo para ti, abuela». Entró despacio, mirando todo a su alrededor. El apartamento le parecía pequeño, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Abrió la mochila y sacó un dibujo, una mesa redonda con mucha gente sentada y en el centro, una olla de sopa. Arriba, con letra temblorosa, había escrito: «La comida de esta casa siempre es para mi abuela». Sentí un nudo en la garganta. Le acaricié el cabello y lo abracé fuerte, como si quisiera recuperar todos los años que nos habían robado. Nos sentamos a la mesa. Le serví sopa, y él la probó con entusiasmo. «Sabe mejor que la de mamá», dijo riendo. Alejandro se acercó despacio, dejó las flores sobre el aparador y se quedó de pie, observando. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí. No dije nada, pero supe que ese gesto valía más que cualquier disculpa. 3 generaciones reunidas en silencio, frente a una sopa caliente. Esa era mi venganza más dulce, convertir la humillación en comunión. Los vecinos empezaron a llegar poco después. Carmen, Lucía, el joven del mercado, todos fueron tomando asiento. Alejandro y Mateo los saludaron con timidez. Nadie preguntó quiénes eran, en esa mesa no hacían falta explicaciones. Serví el pan y me senté. Las conversaciones fluyeron, las risas también. El ruido de los cubiertos y las voces llenó el aire con una armonía que ninguna orquesta podría igualar. En un momento, miré a mi hijo. Tenía los ojos humedecidos. «Mamá», dijo en voz baja, «esto es hermoso». Le sonreí. «Esto es vida, Alejandro. La que no se compra con dinero ni se guarda en cuentas. Aquí nadie come solo». Él asintió, sin poder responder. Tal vez entendía, por fin, que la abundancia que se comparte es la única que no se agota. Después de comer, los vecinos ayudaron a recoger la mesa. Mateo lavó los platos conmigo, riendo. «Abuela, ¿puedo venir todos los domingos?», preguntó. «Claro», respondí, «pero no como invitado, sino como parte de esta casa». Me abrazó fuerte. Su olor a jabón y sol me llenó de ternura. En su risa había algo nuevo, limpio, como si la infancia hubiera vuelto a abrir la puerta. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio, pero no era el silencio de antes. Era un silencio lleno de sentido, de ecos buenos. Encendí una vela y me quedé mirando la mesa vacía. Allí, entre migas de pan y platos tibios, entendí que la vida me había devuelto más de lo que me quitó. No necesitaba riquezas. Tenía la herencia más valiosa, el respeto. Me acerqué a la ventana y vi el mar brillando bajo la luna. Respiré hondo y sonreí. Tal vez el destino me había hecho pasar por la oscuridad solo para enseñarme a reconocer la luz. Cerré los ojos y escuché el sonido de las olas. En mi mente, la frase de Mateo seguía repitiéndose como una oración. «La comida de esta casa siempre es para mi abuela». Esa mañana desperté antes del amanecer. El cielo apenas empezaba a volverse rosado y el sonido del mar llegaba suave, como un susurro antiguo. Caminé hasta la cocina descalza, con el cabello suelto y el corazón tranquilo. Abrí la nevera. Por primera vez en mucho tiempo, estaba llena. Frutas frescas, pan, verduras, un frasco de miel y en el centro, una olla con sopa recién hecha. La miré y sonreí. Era el reflejo perfecto de mi nueva vida, sencilla, abundante y libre. Sobre la mesa había una nota. La letra era de Mateo. «Abuela, preparé la sopa contigo.
No te olvides de comer. La acaricié con la yema de los dedos. Ese pedazo de papel valía más que cualquier joya, más que todas las cuentas bancarias que alguna vez tuve. En ese gesto pequeño estaba el amor que había creído perdido. La cocina olía a pan tostado y esperanza. Encendí la radio. Sonaba un bolero antiguo, de esos que acompañan las mañanas sin prisa. Me serví una taza de café y me quedé mirando alrededor. Cada rincón del apartamento hablaba de paz. Las cortinas se movían con la brisa, las flores en el jarrón aún conservaban el olor de la tarde anterior. Todo tenía sentido, porque ya no había nada que esconder ni que demostrar. La vida, entendí, se parecía mucho a esa nevera. Durante años me la cerraron en la cara, pero ahora la abría yo, cuando quería y con amor. A media mañana llegaron los vecinos. Carmen trajo pan caliente, Lucía pasteles, y algunos niños del barrio venían corriendo con flores. El comedor se llenó de risas y de voces mezcladas. En medio de todo ese ruido feliz, me sentí ligera. Recordé los años de silencio, las noches de miedo, las humillaciones disfrazadas de cortesía. Todo eso había quedado atrás, disuelto como sal en el mar. Mi herida se había vuelto cicatriz, y mi cicatriz, enseñanza. Después del almuerzo, todos se marcharon. La casa volvió a quedar en calma. Lavé los platos, abrí las ventanas y dejé que el aire del mar lo limpiara todo. En la nevera, aún quedaba sopa. Serví un plato y me senté frente al ventanal. El mar brillaba como una promesa cumplida. Di el primer sorbo y sentí un nudo en la garganta. Era la misma sopa que un día me prohibieron tocar, pero esta vez tenía sabor a justicia. Me quedé pensando en Alejandro. Desde aquel reencuentro no lo volví a ver, pero me bastaba saber que estaba bien, que había encontrado trabajo y que cuidaba de Mateo. No necesitaba más. A veces, el amor no exige presencia, solo respeto. El perdón había hecho su trabajo, como una marea que limpia la orilla sin hacer ruido. Miré hacia el horizonte y supe que ya no quedaban pendientes. Lo vivido era suficiente. Por la tarde, bajé a la playa. Caminé descalza por la arena húmeda, dejando huellas que las olas borraban al pasar. Sentí el viento en el rostro y cerré los ojos. Pensé en la mujer que fui, la que callaba, la que servía sin ser vista, la que comía a escondidas. Y luego pensé en la que soy ahora, la que elige, la que decide, la que se mira al espejo sin miedo. Sonreí. La dignidad, cuando llega, no hace ruido. Solo se queda. Volví al apartamento cuando el sol empezaba a caer. Preparé una copa de vino y la llevé al balcón. El cielo se teñía de naranja y violeta, y el mar parecía un espejo que lo reflejaba todo. Me senté en silencio, observando cómo el día se despedía. No había tristeza en esa despedida. Solo gratitud. A veces, la felicidad no llega como una explosión, sino como una brisa que acaricia lo que antes dolía. Levanté la copa y miré el horizonte. Por todas las mujeres que alguna vez comieron soledad, susurré. Por las que siguen esperando un gesto de respeto. Y por mí, que aprendí que el hambre más dura no es la del estómago, sino la del alma. Brindé sola, pero no me sentí sola. La casa respiraba conmigo. Afuera, el mar aplaudía despacio. Antes de dormir, volví a abrir la nevera. La luz blanca me iluminó el rostro. En el estante superior, la sopa seguía allí, humeante, esperándome. Cerré la puerta despacio y sonreí. Quien me negó un plato, murmuré, me enseñó a servir banquetes de dignidad. Apagué las luces y dejé que la oscuridad me abrazara con la misma ternura con que alguna vez la vida me probó. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de volver a mirar a los ojos a quien un día te negó un plato y aún así ofrecerle un poco de tu sopa, pero desde la calma y no desde la herida? Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, si te hicieron sentir que sobrabas o que tu voz ya no importaba, quiero que escuches esto con el corazón. Tú sigues siendo necesaria. Tu ternura, tu experiencia, tus manos cansadas pero sabías, todo eso vale más que el oro de quienes no supieron verlo. La soledad no es castigo. Es el espacio donde vuelves a encontrarte. Y cuando lo haces, recuperas una fuerza que nadie puede quitarte. Quizás hoy duela, quizás aún recuerdes las veces que callaste para no causar problemas, pero incluso el silencio guarda semillas.
Y cuando decides hablar, florece la dignidad. Mírate con amor. Has sobrevivido a lo que muchos no resistirían, y aún así sigues de pie, sirviendo afecto, compartiendo pan, regalando consuelo. No importa quién te falló, todavía hay gente buena esperándote en otras mesas. Tu historia no terminó con la puerta que se cerró, empezó con la que tú misma abriste. Y créeme, cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto y el corazón limpio, hasta quienes te ignoraron terminan entendiendo lo que perdiste. Esa es tu victoria, seguir amando sin arrodillarte. Y si hoy estás viendo esto con lágrimas, recuerda, la vida aún tiene días hermosos reservados para ti. Porque la dignidad no envejece. Solo se hace más sabia, más serena y más tuya. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí contamos historias que recuerdan lo que nunca deberíamos olvidar. Que toda mujer que da amor, merece que la vida le devuelva respeto. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo la echó de casa y arrojó sus cosas al jardín para defender a su esposa. Esa noche no gritó, no pidió perdón, pero lo que hizo después cambió todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo me tiró mis ropas al jardín y gritó, mi esposa se queda y tú te vas. Esa noche. Porque el final te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.